Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass Gestión del estrés y plenitud de vida con el doctor Juan José Lopera. Muchísimas gracias a todos, Juan José, un placer enorme, bienvenido, sí, un gusto tenerte aquí. Le estaba comentando a los participantes que pueden hacer preguntas por el chat, ¿sí? Que dejemos todos los micros en silencio, por favor. Perfecto. Y primero de todo, tendríamos que presentarte, ¿sí? Juan José es doctor en medicina y docente, empresario, conferenciante TED, formador en neurociencias del comportamiento y en coherencia cardíaca, en coaching ontológico, en programación neurolingüística y en configuraciones sistémicas organizacionales. Así que tenemos la suerte de tener aquí una eminencia que nos va a acompañar en este programa para hoy. Genial. Primero de todo, Juan José, ¿nos podrías comentar cómo has llegado tú a estar interesado o a formarte en todo esto de las estrategias, y la gestión del estrés? Bueno, en primer lugar, Aurora, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona, que me ha apasionado desde siempre. Eh, Quizás el origen de mi interés Claro. surge desde los primeros años de medicina y desde esos años en los que buscando diferentes maneras de integrar lo clásico, lo académico con esos otros aspectos más relacionados con el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, otras formas de conciencia expandida, empecé a aprender técnicas profundas de meditación y luego medicinas alternativas complementarias, funcionales, centradas en el bienestar. Entonces, ¿qué pasó? Eh, en mi consulta particular, empecé a tener muchas personas cuyo eje era o que habían perdido la motivación porque habían entrado en un proceso de burnout o porque el estrés les había dañado la relación con sus parejas o porque estaban durmiendo mal o porque tenían una gastritis porque se les había subido la presión arterial o porque estaban presentando arritmias o simplemente porque estaban en un estado de irritabilidad crónica bastante complejo. Entonces, la primera observación que luego en el estudio a profundidad se volvió evidente es que el estrés tiene múltiples dimensiones y tiene múltiples impactos en la vida del ser humano. Entonces, el estrés eh, impacta la salud física, impacta la salud emocional, impacta la salud de nuestra red de relaciones y de afectos, impacta la productividad, la capacidad de encontrar nuestro lugar y un sentido a nivel laboral, impacta aquello que llamamos el propósito vital y la certeza de que tenemos como una mirada que va hacia adelante. Y es, pues como vosotros seguramente sabéis, es una de las grandes epidemias del siglo XXI. Se considera que en este momento la segunda causa de bajas laborales tiene que ver con trastornos relacionados con el estrés. Y la depresión, los suicidios, las crisis de ansiedad, de pánico, pues muchas de estas situaciones tienen su origen en la manera fallida o el no saber cómo gestionar las presiones del día a día. Por eso me pareció tan importante y por eso estas estrategias que a través de las medicinas no convencionales, complementarias, que a través de esos ejercicios de estados expandidos de conciencia empezaban a mostrar un camino hacia el bienestar entendido de una manera más integral y también, ojo, lo más importante, de una manera más autogestionada, en donde yo como ser humano encuentro en primer lugar, y este es un primer paso de asentimiento, que estoy en un universo en el que el solo hecho de estar vivo
implica estar sometido a presiones, a diferentes niveles de estrés. El nacimiento es un proceso que genera niveles de estrés, liberación de noradrenalina y cortisol. Y si no fuera por la liberación del cortisol, la maduración de los pulmones para poder intercambiar el oxígeno con el aire y podernos nutrir a nivel de la respiración celular, pues se vería comprometida. Y de hecho, los niños con cesárea, las niñas que nacen a través de cesárea, muchas veces necesitan una ayuda farmacológica para madurar los pulmones de la misma manera que muchos bebés prematuros. Entonces, el estrés, las presiones son una constante vital. No podemos vivir en una burbuja en donde estemos aislados de un universo que nos está retando, que nos está desafiando, que nos está exigiendo a través de diferentes tipos de presiones. Entonces, empezando a trabajar con todo esto, empecé a ver que había unas tendencias, unas perspectivas, unos enfoques, algunos centrados en el entorno. Entonces yo llegaba a asesorar empresas y en el departamento de bienestar, de seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional y de recursos humanos, pues me mostraban que para disminuir el estrés habían invertido en unas oficinas más ventiladas, más iluminadas, con un control de clima mejor, en unas sillas ergonómicamente más cómodas. Y esto tiene un impacto, innegablemente, pero había aspectos que se quedaban por fuera. En otras invertían en el liderazgo, la comunicación, en el trabajo en equipo, y esto también tenía un impacto. Veía los pacientes y la mayor parte de los pacientes entraban frente al estrés, frente a las presiones de la vida, entraban en el ejercicio de un arquetipo de víctimas, sintiendo que el mundo era como una gran ola, un gran tsunami que los revolcaba, les hacía tragar agua, aguantar la respiración, sufrir mucho, temer por su vida, por el futuro, y se encontraban con que, en primer lugar, en ninguno de los espacios formativos, desde la primera infancia, en sus casas, les habían enseñado estrategias para trabajar a nivel interior, personal, individual, autónomo, con esas presiones. Y empecé a ver cosas muy lindas. Por ejemplo, estábamos con un amigo que es profesor de Qigong y tenía uno de sus hijos al que le daban rabietas profundas. Y yo estaba un día, nosotros habíamos hecho juntos uno de los primeros talleres de formación, nos habíamos formado con el Instituto de HeartMath en Boulder Creek, en California, al lado de la Universidad de Stanford, y habíamos aprendido estrategias para la gestión del estrés basadas en la respiración y en el mindfulness. Y vi que a su hijo de 2 añitos y medio, en un ataque de rabia, le decía: oye, recuerda respirar, respiremos. Y él empezaba a respirar profundamente. Imaginemos que el corazón sonríe y el niño empezaba a sonreír y rápidamente se autorregulaba. Y era un niño que desde muy pequeño empezaba a entender que en sí mismo poseía habilidades, estrategias, herramientas que le podían ayudar a navegar ese universo de presiones, de demandas, de desafíos, que es el universo de nuestra propia vida. Luego, en mis formaciones de constelaciones familiares y organizacionales, empecé a ver cómo en el pasado algunas dinámicas ocultas que tenían que ver con traumas de abandono ancestrales, con crisis de reconocimiento, pues hacían que en una persona, en su entorno laboral o a veces en sus mismas relaciones de pareja,
hubiera la tendencia a adoptar posiciones de franco desequilibrio entre el dar y el recibir. Entonces eran personas que estaban completamente volcadas a dar, a hacer más de lo que les pedían, a meterse en espacios que no les correspondían, a generar triangulaciones, a buscar reconocimiento. Indirecto, transfiriendo hacia la figura del jefe, del director, de la directora, una imagen materna o paterna para quienes nunca fueron suficientes y que muchas veces al mirar al papá o a la mamá y decirle, mírame con buenos ojos, soy suficiente como soy, hago lo mejor que puedo, tómalo con amor, tómame con amor como soy. En ese momento había una crisis de conciencia, una transformación y una sensación de navegar con mayor facilidad en ese mar agitado de las presiones cotidianas. Entonces, todo eso fue configurando unas estrategias, unas tecnologías que pues con alegría, con descubrimiento, me han llevado a hacer talleres de estrés, de gestión productiva del estrés, de plenitud de vida en entornos universitarios, en entornos organizacionales, con grupos privados, estrategias que manejo en la consulta con pacientes individuales. Ese ha sido como mi camino y mi desarrollo por ese lado, Aurora. Muchísimas gracias, porque ahora yo te quería preguntar, ¿cómo podemos saber que estamos en un momento de estrés? ¿Hay algún check-in? Porque estamos tan estresados que ya no nos damos cuenta de que vamos estresados. Es decir, eso pasa, Claro, ¿no? Es como que vamos tan rápido que ya claro. no sabemos cuál es la velocidad correcta, ¿no? Sí, hay Es un que check-in. sí, mira, Aurora, maravillosa esa pregunta. Con el estrés sucede el fenómeno, seguramente muchos de vosotros conocéis el experimento de la rana a la que le van calentando progresivamente el agua de la olla hasta que simplemente se cuece, se cocina en esa agua caliente sin darse cuenta porque se desarrolló un efecto de punto ciego. Fue un estímulo que insidiosa y continuamente se fue instalando en el entorno. Hubo un fenómeno de acostumbramiento, entonces ya no se percibe como amenazante. Y en el taller intensivo que vamos a tener, vamos a hacer una diferencia muy profunda entre lo que es el estrés agudo y el estrés crónico. Y hay una máxima que la volveréis a escuchar allí y después y allí profundizaremos. Aquí no tenemos posibilidades de profundizar y es que el estrés agudo me salva la vida y el estrés crónico nos mata lentamente. Y es precisamente por eso, porque empezamos a acostumbrarnos a creer que funcionamos mejor bajo presión y a aceptarlo como algo, el malestar asociado al estrés crónico como algo inherente a la vida hasta que petamos con el burnout, con la crisis de ansiedad, con la depresión, con la sensación de que nada tiene sentido. Y a partir de esto, yo he desarrollado una metodología muy práctica que tiene un nombre muy bonito. La llamo Amarte. Y Amarte tiene tres etapas. Primera, AM, automonitoreo. Nos entrenamos para darnos cuenta cuando entramos en ese estado de malestar y vemos que cada persona es diferente. Una me dice, no, es que cuando yo me estoy estresando, yo empiezo a apretar la mandíbula. Bueno, ya lo tienes, ven, hagamos el entrenamiento para que te vuelvas sensible a esa señal temprana. Otra dice, ah, no, es que a mí se me carga, es la nuca y la parte de atrás de la espalda. Otra dice, a mí es la boca del estómago. Otra dice, a mí se me bloquea la respiración y como que no me entre el aire. Entonces, en ese automonitoreo vemos cuáles son las señales tempranas individuales, cuáles son los estímulos que normalmente me desatan esa respuesta. Y
ahí está la parte directamente asociada a tu pregunta. Segundo, AR, autorregulación. Primero, automonitoreo. Segundo, autorregulación. Ahí aprendemos una serie de técnicas para autorregularme cuando veo esas señales tempranas o cuando sé que voy a llegar a un entorno que me va a disparar estados de ansiedad o cuando ya estoy en el estado de ansiedad, que son válidas en diferentes momentos. Y algunas tienen que ver con el cuerpo, otras con la emoción, otras con la mente y otras con la parte más espiritual de la trascendencia. Y luego, TE, amarte. TE tiene dos significados: transformación del entorno y transformación esencial. Transformación del entorno es generar una mirada proactiva que evalúa en el entorno qué cosas dependen de mí que yo puedo transformar para tener un nivel de presiones diferentes. Y os voy a dar un ejemplo completamente pragmático y de todos los días. Con alguna persona, ella era directora de calidad de un hospital grande de acá en Bogotá, no en Medellín donde estoy en este momento, sino en Bogotá, y teníamos un entrenamiento de 7 módulos en gestión productiva del estrés. Eran módulos pequeños de 3 horas cada uno, y había diferentes temas. Y en uno de ellos empezamos una revisión en el día de cuáles eran los momentos de máximo estrés, de sensación de estrés, los que se repetían. Y ella dice, mira, a mí el tráfico, la llegada al hospital en la mañana es un lío y yo me despierto a las 5 de la madrugada para preparar a mi hija para que la recoja el autobús del colegio a las 6. Yo me quedo una hora en la casa, a las 7 salgo porque empiezo a las 8, pero muchas veces estoy furiosa con el tráfico, pienso que no va a llegar, muchas veces llego tarde y ese es uno de mis mayores momentos de estrés durante el día. Entonces yo le dije, oye, ¿has considerado que llegando media hora antes o una hora antes, es decir, pones a la niña en el autobús y tú sales para acá, podrías tener unas ventajas? Y a ella se le iluminan los ojos. Y le dije, no me las digas ahora, ensáyalo una semana. Y viene al módulo siguiente, una semana más tarde, cambiada. Y dice, mira, no solo antes me demoraba entre una hora y hora y cuarto por el tráfico, ahora me vengo en 35 minutos. No estoy en atascos. Llego en un horario en el que no me está sonando el teléfono todo el día y llego sin estar descompuesta. Entonces la calidad de mi día ha cambiado completamente. Entonces una transformación del entorno tan sencilla como esa puede tener efectos multiplicadores. Y la otra T, transformación esencial, es una transformación también que tiene que ver con la esencia de mi ser, con mis juicios, con mis predisposiciones, con mis traumas, con mi ancestralidad y la manera en que en mí, desde ese campo de conciencia familiar, a través de las dinámicas ocultas, muchas veces se manifiestan tendencias reactivas o tendencias a convocar cierta clase de desafíos vitales que me sacan de base. Y entonces, al yo reconstruir, al yo ordenar esa influencia de mi sistema familiar, al yo penetrar en mi estructura personal, ver qué cosas a ese nivel condicionan mi personalidad, mi carácter, mi manera de afrontar y reaccionar, también hay una transformación profunda. Entonces, esa es una metodología hermosísima: amarte. Automonitoreo, autorregulación y transformación esencial y del entorno, que vamos a profundizar durante el intensivo. ¿Te queda respondida la pregunta, Aurora? Sí, Juan José, aquí hay una pregunta, ¿no?, que tiene que ver también con que, por ejemplo, hay
ha habido un cambio social enorme y cultural. Es decir, todo va absolutamente rápido, todo se consume, todo es fast food, sí, todo es, dicen la sociedad líquida, ¿sabes? Todo Ujú. queda como impermanente y hay como mucha La de desconexión. Bauman. Sí, hay mucha desconexión del cuerpo. Entonces, ¿es que hacemos demasiadas cosas o tenemos demasiado ruido alrededor? Ambas, pero sobre todo es que no lo sabemos gestionar. Yo uso mucho la metáfora del surfing. Cuando yo estoy aprendiendo a montarme en esa tabla, aún la ola más pequeña me tira y me hace tragar agua. Y ni qué decir cuando veo venir una ola de 2, de 3, de 4 metros detrás de mí, digo, no, pues aquí me empujó hasta el fondo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a adquirir las habilidades, las estrategias para mantenerme en la tabla, para usar la fuerza de la ola y para utilizar el impulso de la ola para que me conduzca hacia donde está mi objetivo? Eso hace la gran diferencia y por eso se convierte en un deporte que muchas personas extraen de él una gran cantidad de placer, de disfrute, de gozo. Si fuera simplemente ser revolcado por la ola, tragar agua, nadie se apasionaba por algo así. La gran diferencia está en las habilidades y son habilidades de conciencia, habilidades de gestión del cuerpo y sobre todo habilidades de adaptabilidad. La persona que empieza a montarse sobre la ola, pues en primer lugar no sabe las características de la ola que viene después. Solamente cuando está ya llegando sabe de qué tipo de ola se trata. Entonces tiene un nivel de incertidumbre e indeterminación muy similar al que tenemos todos los seres humanos con nuestros entornos vitales. Las olas, algunas de ellas van a 60, 70 kilómetros por hora, que eso para estar montado de pies en una tablita es bastante rápido. Algunas tienen una caída de 4 o 5 metros, que eso también genera un torque a nivel físico muy potente y ese esa superficie del agua está cambiando continuamente, entonces el surfista tiene que estar adaptando su centro de gravedad, el equilibrio de presiones entre un pie y el otro, manteniendo la mirada al frente para ver hacia dónde va dirigiendo la tabla, porque si mira hacia abajo, hacia el mar, inmediatamente pierde el equilibrio y se cae. Pero lo consigue porque tiene una pasión y es aprender a cabalgar la ola. ¿Qué tal si nuestra pasión es aprender a cabalgar la ola de la vida? Y sí, llegará un momento en que digamos, mira, este contrato no lo tomo porque yo quiero descansar estos 3 meses o hacer un año sabático. O quiero disminuir el número de pacientes, quiero este día dejármelo libre, o hacer un acuerdo de presencialidad alternando con trabajo remoto e ir equilibrando los espacios. Eso también lo puedo hacer en ese diseño de mi equilibrio entre vida personal y vida laboral, en ese work-life balance. Pero la clave está en que muchas cosas del mundo siempre han ido más rápido de lo que hemos querido los seres humanos. Imagínate que vas caminando por allá en el Pleistoceno y te sale un tigre colmillos de sable. Ese también es, eh, esa también es una amenaza bastante grande, o una serpiente, o una avalancha por una erupción de un volcán. Sí, en este momento tenemos grandes presiones que van muy rápido, el mundo va muy rápido, la exigencia de los resultados nos agobia y hay estrategias para manejarlos y hay la capacidad también de decidir muchos de los ritmos interiores con los que yo voy acompañando y sobre todo un aspecto muy importante, la sagrada ciencia de las pausas y de las micropausas. A la persona que hizo esa pregunta le queda respondida, queda satisfecha con la respuesta.
Sí, entonces entiendo, Juan José, que tenemos que aprender a surfear muy bien. Así que Claro, la vida es un oleaje continuo y nosotros es- somos navegantes, surfistas que tenemos que aprender a manejar nuestra tabla. entonces entiendo que el estrés no es el gran enemigo, sino que hay un trabajo de autorregulación interna muy importante, ¿no? Mira, el estrés es el mayor motor de la evolución en todos los reinos de la naturaleza. Somos lo que somos gracias a que hemos sabido sortear los desafíos de nuestras vidas y aprender lo que hemos podido monta sistémica y transgeneracionalmente a los orígenes del Australopithecus afarensis, del Homo erectus, de esa sabana de África, cuando esos primates originales se erigieron, generaron un estrés. No eran tan eficientes para correr como en cuatro patas habían sido antes. Generaron la verticalidad que creó una presión diferente sobre las vértebras y nacieron formas de lumbago que antes no se conocían, pero se liberó la visión, se liberaron las manos y con las manos y la visión se liberó el lenguaje y con el lenguaje, las manos, la visión empezamos a transformar el mundo y con la transformación del mundo no nos dábamos cuenta de que algún día vamos a llegar al siglo XXI donde eso ha sido abrumador y tenemos que plantearnos un nuevo paso evolutivo que parte de la conciencia y de la conciencia del dónde estamos para llegar a un dónde vamos que muchas veces no vamos a poder conocer de antemano. Entonces, el estrés ha sido el gran motor evolutivo. Sin estrés, yo no abandono el útero de mi madre. Sin estrés, yo no me paro en esa primera conquista de autonomía después de gatear como un niño de 12, 14 meses. Sin estrés, yo no me despido de la familia para llegar a la escuela. Sin estrés, yo no entro a la universidad y no salgo a buscar un primer trabajo y sin estrés yo no entro a las vicisitudes del mundo que exige que yo me autosostenga y sea parte del sustento de mi familia. Sin estrés no enfrento los desafíos de criar un hijo o una hija y de acompañarlos en su inscripción en la vida. Sin estrés, yo no digo, bueno, y me toca morir. Entonces, fíjate, en muchos de los momentos claves, el estrés implica literalmente el campo conocido, la zona de confort, asumir un nivel diferente de responsabilidad que va unido a autonomía y a libertad en ciertas dimensiones y a un crecimiento interior. Por eso hay una conexión entre el estrés y las dimensiones del miedo. Repíteme que se interrumpió un poco la comunicación, Sí. por favor. Digo, por eso hay una conexión entre el estrés y las dimensiones del miedo. El miedo. A ver, yo tenía solo una diapositiva para compartirles. Les cuento, en el intensivo hay un espacio. Ah, mira, autorízame como coanfitrión para poder compartir una diapositiva, por favor, Aurora. ¿No? Un segundo. Aurora, Sí, un segundo. Perfecto. ¿Ya puedes compartir? dale, listo. Vale. Muy bien. Entonces, acá en primer lugar, dentro de los entregables que recibiréis, yo tengo un... espera, ¿por qué apareció este? No, este no es. También tenemos una pregunta de Este no. Natalia que Es este. aprovecharemos Mira, para... aquí estáis viendo, este es un documento que explora en profundidad una estrategia que aprenderemos, que es la estrategia de la coherencia cardíaca y que este
documento será compartido para las personas que participen del intensivo y tiene las prácticas en coherencia cardíaca concretas. También tendremos espacios prácticos enfocados en 3 direcciones. Una dirección que tiene que ver con lo ancestral, lo transgeneracional, lo sistémico, aquello que en nuestras familias de origen, en nuestras dinámicas familiares, biográficas y ancestrales nos predisponen a una mala gestión del estrés, a un burnout, a un sacrificio por la supervivencia, a un desequilibrio entre el dar y el recibir. ¿Cómo eso influye en el estrés y cómo lo podemos trabajar? Hay otra parte que tiene que ver con estrategias enfocadas en el tallo cerebral. En el tallo cerebral sentimos las amenazas primarias, el acelerarse del corazón, de la respiración, la opresión del pecho, el aumento de la presión arterial. Y hay estrategias que tienen que ver directamente con el tallo cerebral, con lo más profundamente orgánico y autónomo de nuestro sistema. Hay otras que tienen que ver con el cerebro mamífero, con el cerebro emocional y relacional. Entonces vamos a explorar nuestras emociones, cómo se relacionan con el estrés, cómo nuestra manera de gestionarlas y afrontar lo que nos dispara ciertos estados de emocionalidad empeoran o nos ayudan a gestionar mejor el estrés. Hay unas estrategias enfocadas en los lóbulos frontales, en el neocórtex, en la corteza, en la capacidad de tomar decisiones, en la capacidad de mirar hacia el futuro, de proyectar escenarios, de desarrollar una visión, de tener un propósito que se extiende hacia el futuro y construyen una realidad particular. Y vamos a tener estrategias que van más allá y que tienen que ver con el sentido de vida y por qué mi construcción particular a nivel de personalidad, a nivel de carácter, a nivel de temores, de juicios, de apegos, va a determinar cómo me afecta el estrés, qué tipo de factores de estrés me afectan y cómo enfrentarnos. Entonces, es bien interesante. Desde aquí tenemos una gran posibilidad de acceso a esos niveles. Vamos a entender, bueno, les muestro aquí 2 cositas. Cómo en diferentes momentos el estrés es tan importante a nivel personal y laboral que frecuentemente Time y algunas revistas pues lo utilizan como portada. Esto es para ver lo que hace el estrés agudo que nos salva la vida, el crónico que nos mata lentamente, ver cómo enfrentarnos a cada una de esas áreas de impacto del estrés. Así va a estar construido. Y desde ahí entender las funciones del miedo, porque hay una parte del miedo que se puede expresar como prudencia, hay otra parte del miedo que se convierte en una incapacidad para tomar la vida. Y en esa oscilación entre extremos nos encontramos muchas veces. Juan José, Natalia nos pregunta algo súper importante, que es cómo nos hacemos cargo del tema del estrés sin que nos pase factura física, mente y emocionalmente en nuestra salud. Es decir, ¿qué estrategias podemos aplicar? Ese ya es el tema del taller, pero te voy a hacer una lista de algunas estrategias. Mira, la coherencia cardíaca, desarrollada por el Instituto del HeartMath, donde yo me formé en
2013-2014, es ese instituto adscrito a la Universidad de Stanford. Ellos dieron cuenta del impacto y de la importancia de la respiración, de ciertas formas de respiración en particular, porque hacían unos experimentos con personas que tenían, yo voy a llevar estos aparaticos también para que los veamos funcionar en vivo y en directo, que tenían un monitor pegado a la oreja, pegado a un dedo, unido al ordenador, en donde medía la manera en que la frecuencia cardíaca iba cambiando, la manera en que la frecuencia cardíaca cambia. Aquí os voy a mostrar una diapositiva. Va a ser una de las cosas en las que profundizaremos durante el intensivo, eh, para que lo entendáis. En estado de la vida cotidiana normal, el corazón nunca es un metrónomo. Cuando el médico te dice, tienes 70 pulsaciones por minuto, 60, no es que cada segundo regularmente haya una pulsación. Hay algunas más rápidas, hay otras más lentas, y en las personas que manejan un estrés normal o un alto nivel de estrés, las curvas de variabilidad de esa frecuencia cardíaca se ven como las vemos aquí, suben, bajan de manera errática, desordenada. Pues bien, estas personas del HeartMath, a partir de este tipo de aparatos, se dieron cuenta que después de instalar las estrategias, las personas empezaban a desarrollar curvas de alta coherencia, en donde era una onda sinusoidal de gran amplitud que al mismo tiempo estaba asociada, porque ellos lo iban midiendo, con una mejor oxigenación de los tejidos, con una relajación de los músculos, con un descenso de la presión arterial, eventualmente descenso del cortisol, de la insulina, de la glicemia, con una serie de parámetros clínicos y también de parámetros de bienestar, desde los cuales la persona decía, bueno, este tipo de respiración me está ayudando bastante. Esa es una de las estrategias que vamos a utilizar y que vamos a aprender y a practicar. Hay otras estrategias. Hay muchas personas, mira, esto también se los preguntaré cuando hagamos, por favor, con la manito de las señales, de las reacciones, poner a quienes les queda difícil relajarse. Cuando yo os digo, relajaros, quienes dicen, no, es que a mí me queda muy difícil, a mí me dicen, relájese y no sé cómo hacerlo. ¿Cuántas personas en este grupo podrían decir que les queda difícil relajar? Maribel, vamos a ver cuántas terminan poniendo la manito. Si no saben poner Mm. la manita, que lo pongan en el chat también. Eso también. El caso es que en la mayor parte de los grupos con los que yo trabajo, entre un 70 y un 90% de las personas, a menos que tengan un entrenamiento en yoga, en respiración, en meditación, a muchas personas en el día a día les cuesta relajar. Ah, es que llego a la casa y no me había dado cuenta y tengo acá un peso grande y no me relaja, y al otro día estaré con migraña, con dolor de cabeza. Haremos unas estrategias también probadas muy diferentes. Tensar para relajar. Aprenderemos a identificar esos músculos desde una tensión activa con una relajación. Aprenderemos a diseñar una agenda del bienestar para cada día, con micropausas en las cuales tendremos pausas sencillas para encontrar bienestar, liberar tensión. Aprenderemos tips que tienen que ver con alimentación. Entenderemos cómo integrar el ejercicio. Aprenderemos a reconocer nuestros patrones de juicio e interacción que cargan
haciéndonos poner a la defensiva o entrando en discusiones y en conflictos repetidos, las relaciones laborales o en casa. Entenderemos con ejercicios sistémicos cómo patrones del pasado, desde la familia de origen, desde nuestra historia, se instalan y aprenderemos también herramientas a ese nivel. Entonces, serán muchas en diferentes campos, algunas las enumeraremos brevemente y en el material que complementa tendrán referencias para explorarlas, pero algunas, las más útiles, las más importantes para el mayor número de personas, las convertiremos en ejercicios prácticos. Gracias. Natalia, ¿te queda respondida la pregunta? Bueno, ahora nos responderá los últimos 15 Bueno, minutos que nos faltan. Si tenemos alguna pregunta, aprovecharemos y podríamos hacer algún pequeño ejercicio sí. antes de irnos que podamos aplicar para testear si estamos estresados o para poder relajarnos o para irnos tranquilos y sentir que, de hecho, que conectamos con la plenitud de la vida. Que eso, Bueno, muy bien. ahí te hago una salvedad. Existen algunos factores generadores de estrés a los cuales hay que llegar con cariño, con cuidado, con construcción de una relación de confianza. No es tan sencillo como aplicar el ejercicio. El ejercicio que vamos a aplicar es un ejercicio sencillo de coherencia cardíaca. Recordar que hay niveles más profundos y que este tiene un valor muy grande como ejercicio para una micropausa sencilla durante el día a día. Y os voy a pedir que encendáis vuestras cámaras. Que encendáis vuestras cámaras, quienes podéis hacerlo. Y vamos a hacer el ejercicio muy sencillamente. Bueno, eh, Ramón encendió la cámara, Liliana, muy bien. Bueno, quienes podáis irlas encendiendo, maravilloso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que dura 7 minutos máximo. Entonces, primero, vamos a cerrar suavemente los ojos y vamos a realizar un scan de cómo nos encontramos. Vamos a evaluar si tenemos tensiones musculares, cómo está nuestra respiración. Vamos a evaluar cómo está nuestra mandíbula, el entrecejo. Vamos también a evaluar si tenemos alguna angustia emocional, algún malestar emocional, enojo, rabia, tristeza, decepción, angustia, ansiedad. Si tenemos en la cabeza dándonos vueltas algún pendiente de conversación con alguien, si tenemos un cúmulo de tareas del trabajo acumuladas y pendientes, y simplemente evaluamos nuestro nivel general de estrés y lo ponemos en una escala de 1 a 10. Y vamos a empezar el ejercicio propiamente dicho. Vamos a inspirar profundamente y a retener el aire. Retenemos el aire y apretamos las plantas de los pies, las pantorrillas, los muslos, las caderas, el estómago, los brazos, el tórax, el rostro. Fuerte, fuerte, fuerte. Retenemos aire y lo expulsamos con fuerza relajando. ¡Ah! Volvemos a hacerlo. Inspiramos. Retenemos y tensionamos todo nuestro cuerpo, plantas de los pies, pantorrillas, muslos, caderas, zona baja del abdomen, estómago, tórax, brazos, antebrazos, puños, el rostro. Y liberamos soltando profundamente
todas las tensiones y empezamos a respirar lenta y profundamente, sintiendo cómo el aire ingresa por nuestra nariz, desciende a los pulmones, en un ritmo suave, profundo, natural, pero un poquito más lento de lo habitual, exhalando sin retener. Y mientras respiramos de esa manera, imaginamos que el corazón es como un emoticón que sonríe. Y sonreímos desde el corazón. Y mientras sonreímos desde el corazón, respirando lenta y profundamente, vamos a recordar algo que nos produzca gratitud. Puede ser la imagen de un hijo, de una hija, de un abrazo de nuestra pareja, una mascota, un paisaje, una caminada. Y vamos a respirar de la misma manera lenta, profundamente, sonriendo desde el corazón, mientras recordamos detalles de ese recuerdo que genera gratitud. Y simplemente sentimos cómo se va instalando en nuestro cuerpo, va generando serenidad. Y vamos a evaluar esas zonas que estaban tensas y a registrar si han cambiado. Nuestro estado emocional también lo evaluamos. Nuestra relación con las cosas pendientes a nivel operativo. Y vamos a inspirar profundamente, a retener un momento con una sonrisa, a dejar escapar un suspiro, abrir los ojos y hacernos un automasaje en el cuero cabelludo, en la nuca, en las articulaciones temporomandibulares, en las sienes, en el reborde de las orejas, en el agujero auditivo, en el rostro. Y estiramos como que nos estuviéramos despertando de un sueño reparador. Y quiero que me contéis qué sentisteis, qué diferencia entre el primer escaneo y este momento. Si alguien sintió algún cambio en alguna tensión muscular, en algún dolor, en el estado interno. ¿Alguien quiere compartirlo? Adelante, Liliana. Ay, vi como que si hubieras hecho así. ¿Ibas a hablar, Liliana? Eh, No pude. ¿Sí? Ya, Perfecto. Allá, ya, ya, ya. ya. Hola, Juan José. Bueno, la verdad tenía un dolor acá, en la parte de acá de la nuca, y yo no había visto que estaban compartiendo esto, no estaba en el teléfono, y de verdad que, bueno, yo practico mucha meditación y mucho eso, pero uff, sentí ahorita me lo toqué y dije, bueno, dónde está el dolor? Me relajé Ajá. muchísimo, ¿verdad? Una sensación muy agradable, ¿verdad? Que gracias, 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 muy Bueno, agradable, sentí gracias, muchísimo. Liliana. A nivel Ok, muscular muchas veces tiene ese efecto inmediato. ¿Alguien más que sí. quiera compartirnos? Gracias, Liliana. Ramón, ¿sentiste algo? Espera que le activamos el micro. Ah, bueno, dale.
Bien, bien. Muy. Hola. Hola. La verdad es que muy bien. Es un buen ejercicio y es fácil de hacer. O sea Exacto. que gracias. ¿Qué cambio sentiste antes y después de haberlo hecho? Y durante, puede ser. Más paz, Ajá, como serenidad, como perfecto. serenidad. La verdad es que Excelente. es un buen tip. Y Sí, lo sí. que tú dices, muy claro en que puede producir paz, serenidad, en que es muy fácil de hacer. Sí. La, esa es la esencia de las micropausas. Y esa es la esencia de los aspectos prácticos que vamos a trabajar en el intensivo. Van a ser concretos, específicos, aplicables y con un impacto evidenciable. Que a alguno le sirva más este, que a otro le sirve más otro de los ejercicios. Y vamos a entender por qué funcionan, qué es lo que pasa a nivel fisiológico y por qué la idea es hacer varias micropausas durante el día y no necesariamente una pausa de 45 minutos para la clase de yoga, que va muy bien, pero que muchas veces no tenemos el espacio y en el día a día podemos hacer es la micropausa, pero muy claro. Por aquí en el chat, Analía nos dice paz y agradecida, Natalia agradecida y calmada. Analía dice, siento una apertura y soltar la resistencia, una actitud más positiva. Paz, Mari Carmen nos habla de paz. A ver, ¿con qué palabra se irían de la clase? Lo podéis escribir, pero yo quiero hacer hincapié en algo. Yo diría una frase, y es que en muchos momentos de la vida va a haber presiones de diferentes niveles, características que nos van a retar. Y la esencia de lo que queremos transmitir en este intensivo es que es posible la autogestión y navegar el oleaje de la vida de una manera más serena, más consciente, más eficiente y con mucho mayor bienestar. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Cómo les ha parecido esta pequeña sesión informativa? Juan José, los Dime. participantes están poniendo expansión interna, agradecimiento, paz. Sorprendente que un ejercicio tan corto nos haya llevado de una manera tan rápida a esa conexión. La verdad es que ha sido una masterclass maravillosa. ¿Sí? Muchísimas Con gracias. mucho gusto, mucho gusto. Y luego en el intensivo entenderemos por qué cosas tan pequeñas pueden producir impactos tan grandes, que es lo mismo que vemos muchas veces en una configuración, en una constelación. E integraremos las dos herramientas, las Mara- sistémicas y las pragmáticas. Maravilloso. Pues os esperamos a todos en el taller intensivo presencial. ¿Sí? Y nos despedimos aquí. Os enviamos un abrazo enorme, Ujú. Juan José, un abrazo enorme, un placer por llevarnos a este lugar de plenitud con el que nos vamos ahora, ¿sí? Y muchas gracias a todos por continuar creciendo juntos, ¿sí? Abrazo enorme, nos vemos en el taller. Muchas gracias, Muchísimas Aurora. gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos. Hasta Gracias. luego.
Hasta luego. Chao, 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 chao.